Hola, ¿qué tal? Asistimos a un nuevo episodio del canal Marisa Domén, el nuevo viaje a Ítaca. Bueno, pues como os prometí, vamos a hablar de ciertos tópicos medievales, o mejor dicho, alegorías medievales, que son cánticos a la contracultura medieval, porque son también transgresores, en cierta manera, de lo que es la muerte como trágico destino. Porque vamos a hablar de Ars Moriendi como el reflejo del arte del buen morir, ¿vale? Tan necesario después de una etapa como la Edad Oscura, que engloba la Baja y la Alta Edad Media, o la Alta y la Baja Edad Media, cronológicamente hablando, y que representa pues la desesperación ante la muerte, que en principio es colectiva, la salvación es colectiva, el juicio final es colectivo, etcétera, hasta ver repercutida esa imagen en la propia individuación de la muerte. Es decir, se llega a un punto de tantas desgracias con la peste negra y otras convulsiones sociales como la Guerra de los 100 años, por ejemplo, o el efecto de las cruzadas anteriores etapas, hasta que el Papa también moría y batallaba, pues que la muerte igual a todos era una cosa que no se podía concebir tal cual, per se. Tenía que tener un ámbito epistolar, un ámbito, pues digamos, eh, no sé cómo decirlo, un ámbito religioso dogmático, ¿vale? Del que la Iglesia se vale precisamente no solo por la baja de los sacerdotes y el clero en miembros y en calidad, sino porque se vale como un instrumento de, digamos, de hacer acopio de feligreses que no tenían un rumbo definitivo ante la muerte y ante la sociedad y que, bueno, en definitiva, logra conseguir adeptos una iglesia que estaba mermada ideológicamente en cierta manera ante la fugacidad de la vida, etcétera, ¿no? Que es otro tópico medieval. Digamos que en los siglos XIV y XV aparece el Ars Moriendi como ese reflejo tópico, como ese reflejo alegórico. En 1415 y 1450 aparecen dos textos que luego se expandirán a través de la imprenta como textos representativos de ese arte de buen morir para morir bien mediante el Confessio Oris, la confesión que en paralelo actúa también con el Ars Moriendi, la necesidad de arrepentimiento y conseguir la vida eterna. Pero desde un punto de vista individualista, pues ahí advertimos que la gente moría en la cama, el arte de morir era el protocolo o los medios o las herramientas que una persona tenía a su disposición, un moribundo en este caso, rodeado de toda su familia, donde recibía leccionadamente lecciones para saber morir bien y, bueno, con una serie de fases y de etapas dentro de lo que es semiótica y semánticamente esos textos. Algunos con silografías, las silografías aparecieron antes de 1460, entonces representaban pues sobre una tabla de madera una serie de dibujos en pares, formada por diversos pares de dibujos o grabados. Luego también los textos también difundían dibujos también anteriores a la silografía, donde es muy significativo las imágenes que aparecen, porque recordemos que la peste negra bubónica afectó a millones de personas en Europa, occidental sobre todo, en Europa. Se extendió básicamente a media Europa o casi toda Europa. Entonces, desgraciadamente, entonces había necesidad de reorganizar todo la significación de la muerte en forma de cadáveres y de calaveras extendidas por los campos, por las ciudades, cómo se quemaban los cuerpos, etcétera. La Inquisición también hizo mella. O sea, se mezclaban diversas cosas. Era un poco diacrítico el tema. Entonces, en una etapa en la que el mercantilismo financiero ya empezaba a aparecer, en el siglo XV, 1400, estamos hablando de la Baja Edad Media ya, finales de la Edad Media, la Edad Media tardía, prerrenacentista o transición al Renacimiento, donde aparecen ya los bancos, los primeros operaciones financieras,
así un poco rudimentarias, no tan sofisticadas como luego aparecerían en el capitalismo de libre cambio, mucho después. Estamos en el feudalismo todavía, ¿no? A caballo entre el feudalismo y el Renacimiento. Luego, estas representaciones que se extenderían a diversas regiones y países de la Europa occidental y también oriental, con diversas representaciones y ediciones, diversos manuscritos que se conservan, oficiales y no oficiales, luego hablaremos un poco de ello, vienen a tenor de que pues es muy importante que en esta época de convulsión y de incertidumbre haya una justificación para morir, que no uno se muera y ya está, o no sepa dónde va, o que el destino o la fortuna lo predestine todo, como ocurría antes de la aparición de Lars Moriendi. Era como una especie de sacerdote virtual que daba pues esos medios a la gente para morir dignamente y conseguir el cielo, la salvación, pero tras pasar una serie de pruebas. Entonces, en ese mundo mercantilista era una sociedad inestable donde hombres y mujeres, aquellos que formaban parte de la mayoría de la población, estaban atados hasta el fin de sus días a la pobreza, al hambre, a la miseria, a los siervos de la gleba frente a un señor, frente a un reino, frente a una tierra. Estaban ligados a la tierra, básicamente, hasta la expropiación originaria. Cuando ya se produce el éxodo del campo a la ciudad, pero eso vendría después. En este preámbulo, una sociedad cerrada, compartimentada, que imposibilita prácticamente la movilidad estamental. Era muy difícil cambiar de estamento, ¿vale? Uno nacía en una condición social determinada y moría con esa condición social determinada, a no ser que tuviera mucha suerte o la diosa Fortuna quisiera que cambiara de suerte. Pero se debía a una cuestión determinista, más que nada, ¿no? La propia suerte o la propia azar. Entonces, los poderosos también morían, la igualación de la muerte era una cosa que la Iglesia quería zanjar, quería dar un propósito de vida para un propósito de muerte digna, para que la Iglesia no sucumbiera al poder de de las nuevas ideas, del nuevo mundo que venía, para no desaparecer en poder, el Vaticano, etc. Entonces, la muerte se convierte en manos de la Iglesia en un efectivo instrumento ideológico y de control personal, ¿vale? En ese caso también aparecen las danzas de la muerte y la danza general de la muerte, que a través de un sacerdote o a través del Vaticano o a través del Papa o a través de una categorización religiosa, un arquetipo religioso o cualquier oficialista de la Iglesia, llamaba a danzar la muerte y llamaba a ser adscrito a esa nueva contracultura de la muerte que te decía, haz esto como yo te digo y serás miembro de una entidad que no te abandonará y que te procurará la salvación. Pero hazlo organizadamente, de forma organizada. Entonces era una forma de atar a los creyentes a la vida y también atar a los creyentes a un futuro de vida después de la muerte, que se convirtió en individuación, claro está, no de forma colectiva como anteriormente, en las primeras fases de la Edad Oscura. Bueno, la aparición de las danzas y sobre todo de Lars Moriendi con sus silografías aterradoras que ante la mentalidad de los creyentes de la salvación se concentran en un último instante en el que solo la Iglesia puede dar fe de valor, de credibilidad, dar fe de que uno va a trascender después de la muerte, no va a terminar con los ojos cerrados en la nada, en el vacío, ¿vale? Existencial. Es un proceso de coacción. Y este desánimo vital ante la muerte, este pesimismo existencial, pues corre en paralelo a las actitudes silográficas y textuales de contenido de Lars Moriendi. Luego hablaremos también de en qué consiste Lars Moriendi, cómo está estructurado. Lo voy a buscar porque lo estoy viendo en apuntes, pero lo estoy trasladando a mi manera al contexto de la Celestina, también lo voy a trasladar un poco. En ese contexto se mueve la Celestina. En ese contexto se mueve porque la Celestina se escribe en el siglo XV, a finales de 1499,
1500, las dos primeras ediciones principales que se conservan. Hay algunas más, 3 o 4, pero básicamente son las de 1479, 1499 y 1500, ¿vale? Por el bachiller Fernández Rojas. Y bueno, los personajes de la Celestina sí que no recurren al confessioris, taxativamente hablando, no mueren en la cama, mueren de manera muy doliente, de manera muy violenta. La única que no se arrepiente, como hemos dicho en un vídeo anterior, en el Vanitas Vanitatis, es otro tópico, es Melibea, la hija de Pleberio, la amante o la amada, en este caso, las dos cosas, porque del pasa loco amor, del amor cortés al loco amor, es Melibea. Y Calisto, pues, muere trágicamente pidiendo confesión. La Celestina, en la segunda versión del libro, cuando se convierte en didáctico y moralizante por el propio bachiller, al que hace añadidos 5 autos más hasta el 21, pues también hace que la Celestina se arrepienta, pero Melibea es digamos, una rara avis en ese sentido, desde el punto de vista del personaje, porque no se arrepiente, transgrede a su propia clase social. Entonces, vamos a ver en qué consiste Ars Moriendi, en su estructura, su origen y su etiología. Estoy buscando los apuntes que me he hecho porque es muy interesante. Consiste básicamente en 6 fases o 6 partes. La segunda de ellas es muy interesante porque son las 5 tentaciones. Y hay una primera parte de las 5 tentaciones que es la aceptación, que morir tiene un sentido, que es la salvación eterna. Y las 5 tentaciones tienen 5 propósitos buenos, en contraposición a las tentaciones del diablo o de los demonios. Lo dicen más que nada en plural porque las imágenes de demonios de la escenografía son muy frecuentes. La cama son dibujos muy significativos, donde la mayor parte de ellos aparece la imagen de la Virgen arriba de la cama como seres superiores, entes superiores, la Virgen, Cristo y Dios Padre, que son los que se encargan, digamos, de equilibrar la balanza, pero que no tienen una intervención directa, sino que los diablos intentan tentar al moribundo y luego aparecen o bien ángeles o bien gente del entorno, familiares y demás, testigos oculares, que intentan pues que el enfermo caiga en el arrepentimiento, en el confessioris, pide el arrepentimiento, pase las 5 pruebas y luego una serie de preguntas que son en forma de lista para ver en qué manera ha adquirido la fe, para poder pasar a la otra franja del cielo, de la vida eterna. Son significativas porque aparecen muchos demonios a un lado y a la otra parte gente corriente o ángeles, en función de cómo están las hilografías o los grabados. Bueno, aparecen 2 textos interrelacionados escritos en latín. Ars Moriendi es latín. Contienen consejos sobre los protocolos y procedimientos para una buena muerte y sobre cómo morir bien, sobre todo. Es un protocolo para morir bien. Herramientas fundamentadas. Ya hemos dicho que aparecen en 1415 y 1450. Y bueno, hay una versión corta y una versión larga del Ars Moriendi. La versión larga, llamada Tractatus o Speculum Arti Bene Moriendi, fue escrita en 1415 por un fraile dominico anónimo, probablemente bajo petición del Concilio de Constanza, y luego fue traducido y extendido a diversos países europeos occidentales y fue muy popular en Inglaterra. Eso por hablar un poco de la etiología en primer lugar. No fue el primer texto que... Estos textos se divulgaron a partir de un texto originario que aparece en 1400 y pico, principios de 1400. Y a partir de ahí, como la Iglesia vio que era muy aleccionante, muy, digamos, pedagógico, religiosamente hablando, aleccionador, pues decidió divulgarlo. Fue la propia Iglesia la que lo hizo a través de personas del clero. Entonces,
Eh, bueno, hay un clima más artístico también, porque se popularizó tanto que incluso llegó hasta la etapa del Renacimiento y incluso del Barroco, pero ya muy diversificadamente y muy sofisticadamente, un desarrollo artístico muy profundo, con diferentes temas, no solamente o sea, el tema de la muerte o el tánatos. Y tiene mucho que ver también el Eros y el tánatos en esto, porque no solo, así como el tópico del Carpe Diem hace referencia al Eros y ya está, como Horacio hacía referencia pues a la efusividad de la vida y que tienes que vivir bien, vivir incluso pecaminosamente, bueno, estaba con vínculo de la religión, lo que decía Horacio, pero sí que es verdad que el Carpe Diem de Horacio tiene que ver no con el didactismo, ni con la moralización, ni con la moraleja religiosa como conclusiva, sino que tiene que ver con la efusividad de la vida y que vive y come bien porque vas a morir pronto. Pero en cambio, luego hay una segunda versión o varias versiones posteriores que se extenderá hasta el barroco, donde sobre todo en el Renacimiento, la fase transicional, sobre todo se recoge en 1500 y pico, el didactismo hace mella, entonces el castigo divino viene a ser lo que tú adquirirás si no te arrepientes y haces el confessioris o entras en oración. Pues la última fase de las 6 fases de que contiene las Moriendi, básicamente, que es la quinta, bueno, hay una fase que es vivir también en torno a la imagen de Dios, como Dios viviría, o como Jesucristo viviría, y la sexta, pues vivir conforme a, a una ética religiosa que justifica la muerte. Entonces, la cuarta sería la necesidad de imitar a Cristo. La tercera, el capítulo de las 7 preguntas para hacerle al moribundo junto con una consolación a través de los poderes redentores del amor de Cristo. La segunda es las 5 tentaciones. La primera es la aceptación, enseñar que la muerte no es algo a lo que hay que tener miedo, porque tiene previsión de futuro, la vida eterna. Y el quinto capítulo está dirigido a los amigos y familiares para que, rodeados del enfermo y del moribundo, aprendan las reglas para que el enfermo esté bien recogido, bien cuidado, bien atendido y que no traslean tampoco las reglas restrictivas religiosas, en el sentido de que se tienen que comportar también regiamente, rectamente, ¿vale? El sexto capítulo incluye la oración adecuada para el moribundo, cómo orar, cómo hacer la oración. La versión corta de las Moriendi, que apareció antes de la estilografía, en la década de 1460, también tiene grabados, 11 dibujos grabados, y se divide en 5 pares, cada uno mostrando el diablo que presenta una de las 5 tentaciones, el segundo dibujo mostrando el remedio apropiado para dicha tentación. Vale, había remedio para las tentaciones. O sea, uno estaba tentado y había remedio. Luego, las 5 tentaciones son la impaciencia, la falta de fe, la desesperación, el orgullo y la avaricia, ¿vale? Básicamente. La versión corta era tan popular como la versión larga. Existen 6 manuscritos de la versión corta. Hay manuscritos que se conservan, otros que no, algunos que tienen silografías, otros que no la tienen. Este en concreto tiene silografías, la mayoría usando 13 pares de bloques diferentes, o sea, iban en bloques. ¿Vale? Estaba todo muy programado, muy estudiado concienzudamente. Las imágenes pues son significativas. Si vais a la Wikipedia o vais a cualquier estudio que se haga del tema, de las silografías, de las Moriendi y de los grabados en los textos, veréis cómo están montados los dibujos y cómo siempre aparece la cama con el moribundo, con esas figuras arquetípicas. Entonces, bueno, es muy importante esto porque el derecho a morir bien es un tema recurrente
en la historia del medievo y después del Renacimiento hasta el Barroco. Luego ya aparece la razón y la ilustración, que ya combate un poco el tema del dogmatismo religioso y la Iglesia como hiperestructura o superestructura, y ya no tiene poder. Básicamente lo tiene en el 18 ya aparece la burguesía monopolista, no tanto monopolista, pero ya incipientemente monopolista, y la burguesía que adquiere el poder después de la Revolución Francesa. Ya no se convierte en una clase, se convierte en una clase expropiadora, una clase que tiene poder y que tiene los medios de producción, ¿vale? Se ve también no solamente desde el punto de vista marxista, sino también, si lo veis en la historia, se puede estudiar desde ese punto de vista para entender cómo se maneja ese modo de producción nuevo, que es el capitalismo incipiente, hasta llegar al capitalismo de libre cambio. Entonces, ya hemos hablado un poco de Ars Moriendi, de las danzas de la muerte, y ahí también las danzas de la muerte lo iguala todo, iguala al rico, iguala al pobre, son invitados a danzar tanto el sacerdote como el papa. Vamos a ver, como todo el mundo, la danza de la muerte con la guillotina o con la guadaña, con la guadaña en la mano, es una figura arquetípica trascendental en la Edad Media y se extrapola a otros ámbitos históricos, sociales y económicos, y al Renacimiento y al Barroco también. Incluso en Galicia, a nivel local, a nivel autóctono local, un localismo, la Santa Compaña viene precisamente de la danza de la muerte, porque se extrapoló a otras ciudades y países. Entonces es muy importante también estas alegorías o estos contextos alegóricos. Y el Carpe Diem sería otro tópico, la Celestina. Todo esto está en el contexto histórico de la Celestina, porque la Celestina ya sabéis cuándo se escribió, lo hemos referido antes, 1429, la primera edición, conservada. Y luego se extendería hasta el siglo XVI las posteriores ediciones, algunas conservadas y otras no. Es la propiedad de la rosa, y ya hemos visto que el Carpe Diem se combinaba con el cromatismo de la rosa púrpura y de las estaciones del año, con el clímax de la efervescencia femenina de la rosa, como contrapunto a la efusividad de la vida, como emerge en la naturaleza, como otros tópicos están unidos al Carpe Diem, como el Locus Amoenus o el Beatus Ille, en emulación o en contraposición. Y se trata de la exaltación del gozo de la juventud o primavera, por eso la rosa aparece en primavera, ante la ineluctable llegada de la muerte o el invierno, ¿vale? Son estaciones del año contrapuestas o intermitentes. Después del Renacimiento viene la muerte, el Eros y el Tánatos. El Tánatos sería más bien la visión teológica de la muerte. Lo verían como un Tánatos, pero un Tánatos resurrecto. Hay una resurrección posible. Entonces, los motivos del Carpe Diem en el Colige Virgo Rosas se encuentra en la naturaleza misma y es muy lírico, como ya vimos en el capítulo anterior, que la poesía desarrolla mucho estos temas. Y la tradición posterior del nacimiento del barroco, sobre todo y fundamentalmente en el teatro, también. Lo que pasa es que la Celestina es muy difícil de representar porque es dialogada y contiene 21 autos que son básicamente diálogos. Es una novela dialogada, imposible de representar, muy complicada de representar. En la actualidad sí, si haces un resumen o resumes la obra o la adaptas. En aquella época pues era muy difícil, vamos, la tenías que leer en libro. Los poetas latinos del siglo I, como Horacio, como hemos visto, con su visión antididáctica, desarrollarán también, aunque con algunas variantes, el tema del Carpe Diem. 4 siglos más tarde, el poeta galo-romano
Ausonio recogerá los últimos destellos del paganismo moribundo y de la lírica clásica. Hemos hablado de Horacio, que es uno de los últimos autores latinos estudiados por diversos autores en sus trabajos posteriores, porque para hablar de estos temas de los tópicos y de las alegorías medievales y renacentistas hay que remontarse también a una progresión evolutiva posterior para poder comprender la historia antigua, porque si no es imposible, si no te despegas de la época en la que esa gente vivía, pues era imposible hacer estos exámenes rigurosos. Y hay muchos analistas que avalan estos temas y los estudian a fondo. Yo solo soy documentalista y recojo de aquí y de allá, hago mis propias conclusiones también, pero siempre referidas a, a, pues, a la gnoseología propia del conocimiento que exhalan los escritos oficiales y los de los estudiosos. Y no solo gnoseológico, epistemológico, porque estamos hablando también de filosofía, una cierta filosofía en estos escritos o en estas representaciones, como la obra de la Celestina. Durante el siglo XV, el tema de la brevedad de la rosa, asociado con el de la fugacidad de la vida, no se presenta en la lírica sino de manera esporádica y mitigada, y cuando lo hace aparece envuelto en un tono ascético de antecedentes bíblicos. La poesía moral del XV no admitía otro modelo que el ascético y condena, como lo hace la escritura, la exhortación, el gozo mediante la expresión de la ideología de que comamos y bebamos que mañana moriremos. Los epicúreos también están muy presentes en este tema, se mezcla el epicureísmo, se mezcla el estoicismo bien entendido y el epicureísmo bien entendido por la escuela epicúrea, no por lo que se entiende del epicureísmo, digamos, a nivel popular, que se ha degradado un poco el tema, pero había una escuela epicúrea muy, muy famosa en Grecia. Entonces, las ideas ascéticas se lo viven sobre todo en la España medieval, ¿vale? Horacio es un autor latino en Italia, entonces ahí hay otra concepción un poco diferente. Y dado que en España el Renacimiento es más tardío, o el Renacimiento es más tardío que en otros países, pues coincide con esta visión telúrica de la muerte, ligada a la concepción religiosa de la salvación, no como diría el poeta Horacio, aunque el origen está en Horacio y en otros autores anteriores. En el siglo XVI, el efecto de la actitud renacentista en la que predomina el valor de la belleza y de la vida sobre el de la destrucción, y una modalidad barroca en la que domina el sentimiento estético de vieja raigambre medieval y estoica, como hemos visto, los estoicos y el Renacimiento tienen mucha ligazón para ver esta visión nueva medieval, porque durante el siglo XV la preponderancia barroca de lo negativo se manifiesta en el Carpe Diem. Y el tema de la brevedad de la rosa, mediante recurso de unos artificios estilísticos con los que se redescubre el patrón clásico recuperado durante el Renacimiento. El Renacimiento recupera el patrón clásico, tejiendo un nuevo modelo que se desprende de la actitud del hombre barroco ante las cosas, ¿vale? Porque el barroco retomará las ideas grecolatinas, el Renacimiento. Digamos que ya es una visión distinta. Y se revitalizan en el primer Renacimiento por los poetas grecolatinos, sobre todo latinos, y raro será el poeta que en su lírica no utilice ambos motivos. El dolce estilo nuevo, los estilos nuevos del Carpe Diem y el Colige Virgo Rosas, ambos dos, ¿vale? Creo que no sé si se ha entendido muy bien la diferencia. El esplendor del recurso entre estos temas en Italia coincide con la introducción de las formas métricas italianas en España, ¿vale? Garcilaso de la Vega, por ejemplo, es el precursor de esta introducción a la poética. Inicia en España un periodo de reanimación del Carpe Diem horaciano. Luego en España se volverá a la visión horaciana del Carpe Diem, una vez se ha superado el Renacimiento. Y luego el Eros y el Tánatos es lo que decíamos antes. Instigación al placer antes de que llegue la muerte es la definición que para el Carpe Diem español clásico propone varios autores. El Carpe Diem español, si bien presenta ese antagonismo clásico, Eros y Tánatos, que Freud también referirá posteriormente en el psicoanálisis, para referirse al principio de vida y muerte,
de las pulsiones y de la libido, extendida no solo a lo sexual, sino al proceso vitalista del nacimiento y renacimiento, muerte, renacimiento, nacimiento, muerte, etcétera, en unas fases en las que todos estamos sujetos a nacer y morir constantemente. Eso lo diría Freud, más o menos. Y aquí lo que se recoge del Eros y el Tánatos en el sistema horaciano, en Horacio el énfasis está puesto en el tema del placer, en el Eros, en la vida, en el principio de vida, vive y deja vivir, porque tienes que comer y retozar y vivir todo lo que puedas porque vas a morirte, no tienes más remedio que vivir antes de morir, conseguir el máximo placer, dejando de lado el aspecto represivo, ¿vale? Entonces, únicamente el espacio temático que requiere para ejercer la función del inductor del placer. Es como una inducción. Y luego, en los carpe diem horacianos, la muerte ocuparía un segundo plano con respecto al deseo. Ya no se da importancia a la consecuencialidad de vivir porque vas a morir, sino que vive el momento presente, como se define genéricamente al carpe diem, vive el momento presente y la felicidad presente, el momento presente. Y luego, a ver, estoy leyendo los apuntes. Si no se producen esas variantes, no hay tópico de carpe diem. Las voy a leer textualmente, o casi textualmente, las voy a razonar también. Presencia de un discurso amoroso implícito. En la Celestina, el discurso amoroso de Areusa y de Pármeno difiere porque es un clase baja, no es amor cortés, es amor terrenal, mundano, pasional, sexual. Perdón. Y en el caso de otra pareja, Sempronio y Alicia también, que son dos prostitutas amigas de Celestina, o pupilas, son clase baja, por lo tanto el lenguaje también se adapta a la clase baja, hablan en función de sus propios roles y el lenguaje y la comunicación se ensalza desde ese punto de vista. Perdón. Luego, Calisto y Melibea tienen un lenguaje culto y elevado, dado su clase social, y son también, implica un discurso amoroso, primero más espiritual, más light, más del tópico propio del amor cortés medieval, para pasar al locus amoenus, al amor loco y al amor desenfrenado, a la materialización sexual del amor, al amor carnal, puro y duro. En segundo lugar, la descripción del objeto de deseo, como describe Calisto a Melibea, en el Puelus Descriptio. En tercero, comparación del objeto de deseo con diversos elementos de la naturaleza, flores, rosas. Eso es un poco como también del poeta, de cómo se declara Calisto a Melibea en el jardín, en el huerto. Perdón, está visto que tengo tos. En tercer lugar, comparación del objeto de deseo con diversos elementos de la naturaleza. En cuarto, evocación metafórica del otoño que amenaza al objeto de deseo con mitigar su belleza, su vida y su gozo. Y quinto, el objeto de deseo es invitado muy indirectamente a iniciar un modus vivendi placentero indeterminado mientras pueda hacerlo. El sujeto no se implica amorosamente en el placer que aconseja. Es decir, un modus vivendi placentero. Es decir, el leitmotiv. Consigue a la dama, retoza con ella, sea es de clase baja o de clase alta, a través de diferentes vías. La Celestina siempre presente en el caso de la Celestina, de la obra. Y el sujeto no tiene por qué implicarse en la consecuencia o en el resultado final. Luego, bueno, eso es el carpe diem. Por no extenderme mucho porque ya dura 34 minutos, deciros que Pleberio al final renuncia a sus posesiones y yo os dije que el Beatus File en cierta manera era un poco
fruto de la comparativa, digamos, un poco figurativa, porque no es exactamente Beatus Ile, un lugar agradable e ideal. Pero es que es verdad que recurrirá a él, se supone, por el final, porque hace un monólogo final pleberio muy significativo cuando muere Melibea, cuando se tira de la torre y se suicida. Porque tengo que explicaros que, muy a grosso modo, que el suicidio era estaba penalizado en esa época. Entonces, todos los suicidas, no solo el suicida era excomulgado, como se supone que es excomulgada Melibea, obviamente, sino que los familiares pierden sus posesiones. Y ahí esa incertidumbre es lo que hace que Pleberio haga un monólogo final donde lo vano y lo superfluo y lo material ya cobra un segundo plano y se pregunta por qué ha muerto su hija, qué ha hecho él para que ello ocurriera, cómo lo puede remediar. Se supone que llevará una vida más ascética, ¿vale? Ese ascetismo es lo que lo liga con... Quería explicar un poco ese... creo que no quedó claro en el anterior vídeo. Ese tópico medieval, ¿vale? El Beatus Ile. Y hasta aquí, bueno, pues yo creo que ya hemos hablado un poco de los tópicos más importantes, estos más desarrolladamente, porque requirieron profundizar un poco más, tanto el Asmoriendi como el Oris Confessio, como las danzas de la muerte, y como algunos tópicos en la Celestina que no estaban aclarados del último vídeo, y el Carpe Diem, ¿vale? Pero yo creo que en España lo que se difundió más fue el Carpe Diem no religioso, el horaciano. Y luego en el barroco los temas cambian. Habría que estudiar en profundidad el barroco para saber precisamente cómo la lírica, la poesía y el teatro recogen este tópico. No tengo esa información ahora porque me he dedicado a estudiar el medievo y el Renacimiento, pero cuando lleguemos al siglo de oro con alguna obra lo expresaré también, ¿vale? Porque los tópicos medievales son lugares comunes, representativos de un contexto histórico anterior prefijado, muy fijo, muy esquematizado, que define muy bien una época y define muy bien una situación situacional, no solo a nivel histórico, sino a nivel literario y, y, y bueno, y artístico, ¿vale? Un saludo, espero que estéis bien. Ya me he pasado un montón, 37, casi 38. Espero que estéis bien, que no me haya enrollado demasiado y que esté más o menos claro lo que he expuesto. Lo he sacado de varios estudios de varias fuentes y lo he razonado a mi manera porque tampoco me gusta, no soy un copia-pega, solo soy documentalista y me gusta leer varios, para ser un poco ecléctica, eh, estudiar un poco diferentes análisis para establecer una asociación de ideas que sea más o menos digna de un relato científico más o menos profundo de lo que es la Edad Media y la obra de la tragicomedia de Calisto y Melibea o la Celestina. Un saludo, espero que, como os he dicho, reiterar las gracias porque me hayáis escuchado, que estéis bien, hasta la próxima. María Isabel Castillo.